Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Vamos a empezar con un nuevo tema. Estaremos viendo el tema de funciones. ¿Ok? Entonces, primero que nada, vamos a definir qué es una función. Vamos a partir del concepto de función. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados como pues estudiantes de ingeniería, etcétera, estudiantes de bachillerato, ya estamos muy acostumbrados a lo que es el cálculo, ¿no? A lo que es el álgebra. Entonces vamos a iniciar desde allí. Entonces vamos a definir ¿cómo se llama? Una ecuación, ¿no? Y igual a x más 3. Aquí tendríamos una ecuación simple. Vamos a poner un poquito más de zoom en esta cuestión. Vayan haciendo sus notas, por favor. En esta ocasión sí es importante que hagan notas. Cuando les diga que tomen nota de algo, por favor pónganle pausa y anótenlo en su libreta, ¿no? Entonces aquí teníamos esta función que es y igual a x más 3. Es una función, bueno, es una ecuación completamente convencional, común, es lineal, todo lo que querramos saber de ella. Sin embargo, nosotros podemos tener una notación distinta. Esa notación es la notación fx. F de x de x más 3. Y es exactamente lo mismo. ¿Cuál es la principal diferencia? Pues que en lugar de que yo tenga y igual a tal, pues yo estoy diciendo que tengo una función en función de x y que es x más 3. O sea, tiene ciertas ventajas, ¿eh? Tiene ciertas ventajas. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, cuáles son. Fíjense bien. Vamos a agarrar y vamos a definir de una vez otra función que vendría siendo g de x igual a 3x menos 1. Ahí está, ¿no? Esta función vamos a definirla aquí. Entonces, vamos a tratar de ir lo más inductivo posible. Fíjense bien, utilizando la notación fx o f de x, yo voy a agarrar y poner, bueno, esto no voy a poner, voy a poner f de x, que vendría siendo igual. Perdón, no es f de x, es f de un número, sería f de 2. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que el argumento de mi función, f de x, se va a convertir en 2, ¿no? Entonces, todas las x presentes en esta función se van a convertir en 2. Entonces, yo aquí voy a tener, vamos a ponerlo entre paréntesis, vendría siendo 2 más 3, ¿ok? Y entonces aquí tendría pues que f de 2 vendría siendo igual a 2 más 3. Si quitamos los paréntesis, no está multiplicado con nada, sería igual a 5, ¿no? Y ahí tenemos ya el valor de f de 2, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la cuestión aquí importante que yo puedo tener? Bueno, que si yo agarro y ya tengo definida mi función, aquí yo puedo agarrar y decir, por ejemplo, f de 0. ¿Cuánto vendría valiendo f de 0, no? Entonces, fíjense bien, podríamos hacer todo esto, poner 0 más 3, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si nosotros somos lo suficientemente ágiles mentalmente hablando, podríamos decir, bueno, pues f de 0 no es necesario que yo haga toda la parafernalia de estar sustituyendo, etcétera. Y yo podría llegar a decir que f de 0 es igual a 3. ¿Ok? Ok, bueno. Entonces vamos a hacer otro rápido. Vamos a decir aquí que tendríamos f de 3. Entonces f de 3 vendría siendo igual pues a 6, ¿no? Ok. Si alguien se pregunta, bueno, pero ¿por qué 6? Lo único que tienes que hacer es sustituir el 3 en este valor de x. Te quedaría 3 más 3, 6, ¿no? Ok. Pregunta rápida, muy rápida. ¿Cuánto vendría valiendo? Fíjense bien. ¿Cuánto vendría valiendo g de 1? G de 1, ¿no? Entonces, pregúntenselo. ¿Cuánto vendría valiendo G de 1? ¿Ok? Entonces, G de 1 vendría valiendo 2. Los que lograron responder por qué G de 1 vale 2. G de 1 vale 2 por la siguiente situación. Porque yo tendría que estar sustituyendo en esta ecuación. Si se dan cuenta, yo no estoy sustituyendo en f de x, o sea, estoy sustituyendo en g, ¿no? G de 1 vale 2, porque sería 3 por 1, 3, menos 1, 2. Ok. ¿Cuánto vendría valiendo f de 1? O sea, quise agarraros por sorpresa con
g de 1, ¿no? Pero pues parece ser que no lo logré, ¿no? Entonces, g de 1, ¿cuánto valdría? Bueno, g de 1 valdría simple y sencillamente 4. Ahora, fíjense bien, fíjense bien. La pregunta que les hago rápida, así, para que la reflexionen rápidamente en sus casas, es, ¿por qué nosotros, a pesar de que estábamos sustituyendo 1, logramos tener cuestiones diferentes? ¿Por qué cuando yo dije g de 1, ustedes no agarraron y dijeron, pues g de 1 es 4, ¿no? ¿Por qué no sustituyeron en esta? ¿Por qué si yo le estoy diciendo g de 1 y veníamos sustituyendo en esta, por qué sustituyeron en la de abajo, ¿no? La cuestión es bastante simple, pues porque yo estoy llamando f de x y g de x a mis funciones, ¿no? Entonces, si yo hubiese puesto y igual a x más 3 y y igual a 3x menos 1, no podría distinguir cada ecuación, ¿no? Entonces, por eso es conveniente utilizar la notación de función, porque las funciones tienen ciertas propiedades que nos van a ayudar. Ok, última cuestión de estos ejercicios rápidos. A ver, 4. A ver si pusieron atención. ¿Cuánto vendría valiendo h de 2, por ejemplo? ¿Qué valor tendría h de 2? Entonces, la pregunta es muy simple. ¿Cuál es el valor de h de 2? Y la respuesta también es muy simple, ¿no? ¿Podemos saber el valor de h de 2? La respuesta es no. No podemos saber el valor de h de 2. ¿Por qué? Porque yo no he definido ninguna función que tenga la letra h. Así de simple, ¿no? Entonces, si yo me pongo súper exigente con ustedes y les digo, denme el valor de h de 2, pues simple y sencillamente, pues no se puede, ¿no? O sea, es una cuestión así como de, ups, quién sabe cuánto vale, ¿no? Entonces, aquí vendríamos teniendo un error, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque no existe esa función. Simple y sencillamente me estás pidiendo que te dé la respuesta de una pregunta que no me has hecho, ¿no? Así de simple. Ok, entonces ya definido la introducción a lo que vendría siendo la notación de las funciones, nosotros vamos a agarrar y analizar esta notación, ¿no? Entonces vamos a agarrar y vamos a poner otra vez nuestra función inicial, f de x es igual a ¿cuánto? A x más 3. Ok, entonces aquí nosotros vamos a alcanzar a tener algunas cuestiones, ¿no? Esto sí es importante que lo anoten, ¿no? Entonces vendría siendo la primera. Ah, caray. Ok, la primera vendría siendo esta. Yo aquí, en esta parte de acá, voy a tener algo que le llamamos nombre. ¿Ok? Esto es súper importante. Nombre. Bien, bien, bien. Entonces, vamos a tratar de aprenderlo, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría siendo el nombre de la función? Pues el nombre de la función vendría siendo f. ¿Ok? Así como cuando yo les dije, ¿saben qué? Calcúlenme g de 1, estaríamos diciendo, ¿por qué lograron distinguir una de otra? ¿Por qué no me dijeron que g de 1 era igual a 4? ¿Por qué agarraron e hicieron bien el cálculo de que g de 1 era igual a 2? Muy simple, porque cada una tenía una letra que nombraba esa función. Entonces, cada función tiene un nombre, ¿no? Por ejemplo, el nombre de esta función es f. ¿Qué otra cuestión tiene importante lo que vendría siendo la notación de funciones? Bueno, la notación de función también tiene argumento. ¿Ok? Argumento. Ahí está. Ok. ¿Y cuál vendría siendo el argumento de esta función? Bueno, pues el argumento de esta función vendría siendo esta parte que está entre paréntesis. En este caso, mi argumento pues es x. Entonces, simple y sencillamente, cualquier cosa que esté dentro de estos paréntesis es el argumento, ¿no? Entonces, así de simple, así de sencillo, vendría estando, ¿no? Vamos a ponerle una flechita aquí, como que argumento, acá, para que logramos distinguirlo, ¿no? Y también en nombre, vamos a ponerle su respectiva flecha, así como esta parte de acá. Entonces, ¿qué otra cosa tiene la función? O sea, ¿qué otra cosa podemos extraer de esta función? Pues nosotros podemos extraer lo que vendría siendo
esta parte de acá que tiene el lado de igual, ¿no? Que esta parte la vamos a llamar como proceso. Bueno, si nos deja. Ok, ahí está, proceso. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con proceso? Pues que va a realizar un determinado proceso, valga la redundancia, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener nombre, argumento y proceso, ¿no? O sea, y el proceso vendría siendo esta operación x más 3, nada más, ¿no? Entonces, si nosotros quisiésemos hacer una comparación de cómo funcionan las funciones con lo que vendría siendo la programación, nosotros podríamos utilizar lo que vendría siendo el modelo de caja negra. ¿Ok? ¿Y a qué me refiero con modelo de caja negra? Bueno, si yo tengo una caja, esta caja puede tener y igual a x más 3. ¿Ok? Entonces, toda esta caja de acá representa lo que vendría siendo mi función. ¿Ok? Entonces, recuerden, la función va a tener un argumento y el argumento es entrada. ¿Ok? Un argumento y los argumentos son entrada. Va a tener un resultado y ese resultado va a ser una salida. Entonces, aquí nosotros podemos definir que vendríamos teniendo pues entradas y salidas, ¿no? A lo mejor una entrada por este lado y pues una salida por este lado, ¿no? Vamos a agarrar, vamos a definir aquí entradas y salidas y ahí está, ¿no? Perfectamente definido. Voy a cambiar un poquito el color de esta cuestión. Una vez más, si esto me lo permite. No me deja, ¿no? Total, vamos a tener que dejarlo así. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué argumento puedo tener yo de entrada, no? Aquí es en donde viene algo súper importante. Vamos a suponer que la función es un programa. O sea, desde nuestra perspectiva de programadores, la función no es otra cosa que un programa. Sin embargo, la estructura de la función no es un programa convencional. ¿Por qué? Porque es un programa dentro de un programa, como en Inception. Entonces, es un programa que yo puedo llamar y puedo ejecutarlo desde cualquier programa principal, pero en sí es un programa por sí solo, ¿no? Entonces, todas las variables que están presentes dentro de este programa, dentro del programa función, por así decirlo, o dentro de la función, son variables internas que solamente funcionan en la función. ¿Ok? Y yo puedo tener variables externas, inclusive puedo tener constantes. Y estas variables externas van a ser las que van a entrar. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí un ejemplo bastante simple. Vamos a suponer que de mi programa externo yo tengo como entrada un valor que es A. Entonces yo quiero que mi valor de entrada, valga la redundancia, entre y sea la variable independiente, ¿no? O sea el argumento. ¿Ok? Entonces a la hora de que entra, tiene que funcionar, ¿no? Ok, entonces a la hora de que sale, yo quiero que mi variable salga y se guarde en una variable que se va a llamar B. Así de simple, ¿no? Entra como A, y entra un argumento A, más bien, y pues sale un argumento B, ¿no? Entonces, bueno, sin relleno y sin contorno. Bueno, entonces, ¿cuál vendría siendo la cuestión aquí? Vamos a imaginar que la función es como si fuese un país, ¿no? Entonces, si yo estoy entrando a un país, supongamos que estoy entrando a Estados Unidos, obviamente yo voy a llevar pesos, ¿no? Entonces, la pregunta es, mi variable A, que está pues en notación de pesos, por así decirlo, voy a poder comprar cosas en Estados Unidos. Pues no, lo que se tiene que hacer es una vez que se llega a la aduana o antes tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, una vez que yo entro a mi función, aquí va a haber un intercambio de variables. Yo voy a tener aquí que la variable que está entrando es A.
Sin embargo, el argumento de mi función es x. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Esta variable que está entrando aquí como variable a se va a meter y va a pasar de variable a variable x y va a llegar hasta aquí, en esta parte de acá. Uy, qué fea quedó. Vamos a hacerla otra vez. Entonces ¿cómo se llama? Vamos a cambiar esa cuestión, ¿no? Vamos a entrar desde aquí y se va a quedar como variable x, que vendría siendo esta cuestión. Una vez que nosotros hacemos nuestro proceso, que hacemos lo que sea que vaya a ser la función, el resultado se tiene que guardar en una variable de salida y esa variable de salida va a ser y. Entonces mi variable de salida y va a agarrar y va a llegar hasta aquí. ¿Ok? Y aquí en este punto mi variable y se va a cambiar y va a salir y va a ser guardada en una variable que se va a llamar b. De esta forma yo voy a tener como variable de entrada a, como variable de salida b, en mi programa principal, en mi programa externo. Sin embargo, dentro de la función siempre vamos a tener que mi argumento de entrada pues va a ser x, que mi variable independiente va a ser x y que mi argumento de salida, bueno, mi variable de salida más bien va a ser y. ¿Ok? Entonces es un concepto un poquito complicado de entender al principio. Sin embargo, pues no es tan difícil. Es una cuestión relativamente simple que nosotros pues sí tenemos que aprender a diferenciar porque es un concepto que vamos a estar utilizando pues bastante, ¿no? Entonces, sí tenemos que tenerlo, pues así como que bien al dedillo, ¿no? Ok, entonces, ya desambiguada todas estas cuestiones, que las funciones tienen que tener nombre, tienen que tener argumento, tienen que tener un proceso que va a salir, que vamos a tener, y también tenemos que tener una entrada y una salida, ¿no? Entonces, ya con esta introducción que nosotros tenemos, podemos agarrar y hacer nuestra primera función en lo que vendría siendo def C++. Una disculpa. Ok, vamos a esperar que abra def C++ y pues vamos a empezar, ¿no? Entonces vamos a poner primero que nada lo que vendría siendo la lupa. Vamos a hacer una función muy simple. Vamos a hacer la función que haga la suma de dos números, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es como que lo más sencillo o lo más simple que se me ocurre ahorita, ¿no? Entonces vamos a definir file, source file, y aquí le vamos a poner en file save as. Vamos a cambiar de carpeta porque nosotros ya estamos en la competencia 4. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí función. Bueno, primero que nada sería p-8121-función-suma números. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero que nada tengo que hacer lo de siempre, ¿eh? Numeral include iostream numeral include stdlib.h y using namespace std in main. Y ahí está. Recuerden, aquí es donde empieza a cobrar sentido la cuestión del programa principal. Recuerden, todo lo que esté contenido entre estas dos llaves es el programa principal. Vamos a compilarlo, ¿no? ¿Por qué digo que ahí cobra sentido la cuestión del programa principal? Por una cuestión muy simple, porque ahorita nosotros vamos a tener otro programa, vamos a tener una función, y esa función va a estar fuera del programa principal. Entonces no tenemos errores, no tenemos warnings. Ok, entonces fíjense bien, después de using namespace std, nosotros tenemos que meter un prototipo de función. Entonces, este prototipo de función, ¿qué estructura va a tener mi prototipo de función? Bueno, mi estructura de prototipo de función va a ser la siguiente. Tipo, esto sí anótenlo, ¿no? Variable de salida. Ok, ¿cuántos tipos de variable hemos estado manejando? 3 tipos, ¿no? Entero, flotante y string, ¿no? Tipo de variable de salida. De ahí tengo que poner nombre. ¿Ok? Vamos a darle un poquito más de espacio para que
como que se vea un poquito más separado. Nombre y después aquí entre paréntesis, argumento. Entonces el argumento de entrada tiene que estar acompañado, tiene que estar entre paréntesis y también tiene que estar acompañado de lo que vendría siendo tipo de variable. ¿De qué cosa? Pues del mismo argumento. Ok, entonces una vez más. Ahorita lo vamos a ver más claro. Tipo de variable de salida, anótenlo bien. Después seguiría nombre y después tipo de variable y después como tal el argumento, ¿no? O sea, entonces vamos a regresar a lo que vendría siendo la codificación, ¿no? Entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Fíjense bien, yo voy a hacer una función que hace la suma de dos números. Entonces, yo quiero que los números que sean sumables, pues que sean de tipo flotante. Entonces, si yo estoy sumando dos números flotantes, lo más seguro es que el resultado sea flotante. Entonces aquí vendría, ¿no? Voy a tener el tipo de variable. Primero vendría teniendo el tipo de variable. Simple y sencillamente es float. Ahí está. Simple, llano y sencillo. Después tengo que ponerle un nombre a la función. Reglas para poner nombres de funciones. Primero que nada pongan nombres cortos. Segundo, nombres descriptivos. Y tercero, no dejar espacios. Cuarto, no poner signos de puntuación, no poner acentos. 5, no poner ñes. ¿Ok? Creo que serían todos. ¿Es válido poner guión bajo? Creo que sí. Pero bueno, entonces, háganlo simple. Siempre que hagan esto, háganlo simple, por favor. No se compliquen la vida. Hagan las cosas simples. ¿Ok? Entonces sería float. Entonces voy a ponerle suma num. Entonces voy a poner sum num. No, suma num. Entonces sería suma num, suma de números, ¿no? Entonces pongo entre paréntesis y aquí es donde yo ya tengo tipo de variable de salida de mi función, el nombre de mi función y siguen argumentos de mi función. Entonces los argumentos de mi función vendrían siendo simple y sencillamente dos números, ¿no? Entonces yo quiero que mis números sean de la siguiente forma. Entonces, como los números tienen que ser flotantes, tengo que poner el tipo de variable, ¿no? Entonces sería float y después la variable. Entonces voy a poner n1 de número 1. Entonces, como yo tengo más de un argumento, si se dan cuenta, yo tengo más de un argumento como tal. Entonces yo tengo que poner una coma y tengo que volver a poner float. El tipo de variable se pone por cada argumento de entrada, ¿no? Por cada variable de entrada. Entonces aquí será float n2. Y ya tendría todo, ¿no? Tipo de variable de salida, nombre de la función, tipo de variable de entrada, nombre de la variable de entrada, tipo de la otra variable de entrada, nombre de la otra variable de entrada. Ahora, aquí es donde viene algo súper importante. Si yo estoy haciendo el prototipo de función, tengo que poner aquí un punto y coma. ¿Ok? Entonces, cuando hagan esto, háganlo en este orden, por favor, exactamente el orden en el que lo estamos haciendo. Entonces, ¿qué es lo que siguiente que tengo que hacer? Tengo que agarrar, seleccionar, le voy a dar secundario y le voy a dar copiar. Después le doy un enter aquí, le voy a dar secundario y le voy a dar pegar. Que alguien me dice, profesor, ¿puedo copiar con control C y control V? Sí, se puede. Ok, ¿por qué es importante copiar y pegar? Porque si yo agarro y lo escribo como tal, fíjense bien. Ah, bueno, aquí ahorita les digo por qué es importante. Aquí le tengo que quitar el punto y coma, ¿no? Punto y coma nada más va arriba, abajo no va punto y coma. Ok, después pongo llaves y ya estaremos listos para hacer otra compilación. Entonces, sigue compilando y ahí está, cero errores. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si yo soy una persona rebelde y digo, no, quiero copiar y pegar? Yo lo que voy a hacer es escribirlo manualmente. Ah, bueno, ok. Entonces yo agarro y digo, bueno, float, y lo copio, ¿no? O sea, entonces sum, num, paréntesis, otra vez float, n1, float, n2. Y no le pongo el punto y coma porque no lleva, ¿no? Las llaves de aquí pues ya están abajo. Vamos a darle compilar.
Y pues esperamos, seguimos compilando y me marca 0 errores. Esto es del diablo. Porque tendría que marcarme un error porque aquí yo le estoy poniendo suma num y aquí estoy poniendo sum num. ¿Ok? Bueno, entonces si no me marcó el error ahorita, me lo tendría que haber marcado después. Pero vamos a corregirlo para que no tengamos ningún tipo de error posterior. Entonces lo que les recomiendo es, ¿saben qué? Copien esta parte y péguenla, ¿no? Péguenla aquí. Ok, entonces 0 errores, 0 warnings. Perfecto. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Tengo que empezar a llenar mi función. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, fíjense bien. Vamos a poner mucha atención. De esta función que tengo aquí, la pregunta que les hago, ¿cuántas variables ya están declaradas? ¿Cuántas variables ya existen? ¿Cuántas variables yo ya les di un nombre y ya hay el tipo de variable? Entonces la respuesta simple es, existen dos variables. Existe esta que tengo acá, n1, y esta que tengo acá, n2. ¿Ok? Suma num no es una variable, es una función, y float es el tipo de variable de salida. Sin embargo, no sé cuál es el nombre de la variable. Entonces, como yo ya tengo n1 y n2, no las tengo que volver a declarar. Ya están declaradas. Sin embargo, yo sé que la suma de dos números tiene que estar guardada en un resultado, ¿no? Entonces, yo tengo que declarar todas las variables que me hagan falta. Regularmente voy a declarar dos tipos de variables. En funciones, la variable de salida y las variables intermedias. Entonces, es lo que voy a hacer ahorita. Float, voy a poner r de resultado igual a 0, punto y coma. Y ya declaré mi variable de salida. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Tengo que hacer el proceso, lo que va a ser mi función. Entonces voy a poner aquí r va a ser igual a n1 más n2. Punto y coma. Entonces sería r va a ser igual a n1 más n2. Un signo de igual tiene dos lados. El primer lado que se ejecuta es el derecho. Entonces vendría siendo, primero voy a ejecutar n1 más n2 y el resultado de esta suma se va a guardar en la variable r. Y ahí estaría. Entonces en apariencia ya terminamos, ¿no? Yo ya tengo la suma, yo ya tengo float, ya tengo las variables de entrada, tengo el nombre, tengo el tipo de variable, ya declaré la variable de salida, ya hicimos el proceso. Ya todo está fantástico, está genial. Sin embargo, aquí nos está faltando un paso. Nos está faltando este paso que tendríamos por aquí. Este en el cual nosotros agarramos y dijimos, ok, ya que se hizo toda esta cuestión, yo tengo que direccionar esta salida hacia la salida. La variable de salida tengo que direccionarla a la salida. ¿Cómo hago eso? Con return. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, return es una especie de cognado, es un cognate de regresar, de retornar. Entonces, vamos a verlo como si nosotros fuésemos a la tienda. Yo voy a la tienda y a la tienda, que vendría siendo una especie de función, yo le ingreso dinero, que vendría siendo nuestra variable de entrada. Yo a la tienda le ingreso dinero y el tendero o la tienda me regresa un producto. Vamos a verlo así. Yo meto dinero y la tienda, como tal, bueno, no la tienda, la persona que tiene la tienda, me regresa un producto, return. Entonces, aquí yo tengo que estar indicando qué es lo que yo voy a estar regresando de salida, cuál va a ser la salida. Entonces, return R. Si estaban pensando en poner return 0, no se preocupen, es normal. Nosotros hemos estado poniendo return 0 para terminar el programa. ¿Qué es lo que pasa si nosotros ponemos return 0 aquí? Siempre, no importa qué variables le meta, no importa si le meto 10, 1000 o 0, menos tanto, aquí en N1 y en N2, y aquí me hace la suma y todo, siempre me va a regresar 0. Porque yo le estoy poniendo aquí, no importa qué es lo que haga, a la hora de regresar, regresa este valor, 0. Entonces, aguas, si ustedes por costumbre ponen return 0, entonces van a tener un error aquí, ¿no? O sea,
Entonces, ¿qué es lo que tengo que poner? La salida, return R, que vendría siendo la variable de salida. Entonces, al poner la variable de salida aquí, yo ya estoy definiendo cuál va a ser la salida que voy a tener. Algo súper importante, yo aquí tengo float, que es el tipo de variable de salida, y aquí voy a tener también float para mi variable de salida. Si yo aquí defino otro tipo de variable, va a empezar a chocar con este tipo de variable, ¿no? Ok. Entonces nosotros ya aquí acabamos lo que vendría siendo nuestra función. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Tenemos que llamar a la función desde el programa principal. Y en este momento, ahí es donde alguien agarra y dice, ¿qué pasó, profe? Usted nunca nos explicó cuál era el programa principal. Sin embargo, yo llevo desde los primeros días de clase diciendo, desde esta llave hasta esta llave es el programa principal. Entonces, si no le pusieron atención durante todo el curso, pónganle atención ahora. Lo vamos a utilizar. Main es principal en inglés, ¿no? Entonces, aquí estaría el programa principal. Bueno, vamos a empezar nuestro programa principal. El programa principal se inicia como cualquier programa. Vamos a declarar variables. Entonces sería float. Y yo voy a declarar variables. Voy a hacer A 0, B igual a 0 y D igual a 0. Ahí está. Entonces, nótense que las variables que estoy utilizando aquí son completamente diferentes a las variables que estoy utilizando aquí. Entonces, voy a poner aquí un cout. Nosotros diagrama de flujo ya no vamos a hacer tanto. Ya no somos tan novatos en conjunto. Entonces, ya podemos hacer puro código, ¿no? Entonces, voy a poner aquí programa que utiliza una función para sumar dos números. Uy. Y su respectivo endline. Y ahí está. Entonces, programa que utiliza una función para hacer la suma de dos números y un endline. ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Fíjense bien, lo que yo tengo que hacer es declarar, pedir los dos números a ser sumados. Entonces voy a poner cout. Entonces aquí sería, dame los dos números a ser sumados. Dame los dos números a ser sumados. Y un endline. Y ahí está. Entonces ya tenemos los dos números que se van a sumar. Bueno, ya los pedimos, ahora tenemos que leerlos, ¿no? Desde teclado con cin. Y yo voy a decir que mi primer número para ser sumado va a estar guardado en la variable A. Y mi segundo número para ser sumado va a estar guardado en la variable B. Y así de simple. Ahora, yo ya tengo la variable A y ya tengo la variable B. La pregunta del millón. ¿Cómo llamo a una función que ya definí? Entonces les hago una pregunta. Cuando ustedes eran niños y andaban jugando por ahí alrededor de su casa o en la calle o en algún lugar y su mamá los llamaba, ¿cómo los llamaba su mamá? Regularmente los llaman por su nombre, ¿no? Entonces simple y sencillamente gritaban su nombre y ustedes iban corriendo y ya. Entonces, aquí en programación vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a llamar a las funciones con su nombre, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Ya sea de aquí arriba o de aquí abajo, lo voy a agarrar, lo voy a copiar, esta parte, le voy a dar control C, y aquí le voy a dar control V, y después le pongo sus paréntesis, ¿ok? Entonces me quedaría sumNum, y ahí estaría. Y me estaría diciendo qué variable quiero poner para que sea N1, ¿ok? Entonces yo no necesariamente tengo que poner N1 aquí, yo puedo poner cualquier variable. Entonces yo voy a poner mi variable A. De esta forma yo estoy indicando que N1 va a tener el mismo valor que mi variable A, ¿ok? Aquí es en donde se hace el intercambio, ¿no? Lo que hablábamos de la moneda y los países. Voy a poner coma, ¿ok? Aquí nos va indicando también. Y voy a poner la siguiente variable, que va a ser mi variable B, para lo que vendría siendo el segundo número, N2. Ok, entonces hasta aquí yo ya llamé la variable. Digo, la función. Entonces, esta función
va a ser su cometido. ¿Cuál es el detalle aquí? Que yo puedo agarrar a hacer todo el proceso que voy a hacer, sin embargo, se va a perder en la memoria de lo que vendría siendo el compilador. ¿Qué es lo que tengo que hacer para evitar eso? Tengo que guardar todo esto en una variable. Entonces, ¿cómo le hago para hacer todo eso? Exactamente igual que lo hemos estado haciendo. Yo voy a decir que mi variable c va a ser, y bueno, a ver, no sé por qué puse d, me brinqué la c. Vamos a poner d, porque aquí puse d. Ok, entonces vamos a decir que la variable d va a ser igual a lo que sea que salga de esto. O sea, lo que sea que haga esta función, sea cual sea el resultado, se va a guardar en la variable d. Recuerden, tenemos aquí un signo de igual. El signo de igual tiene dos lados, el lado izquierdo y el lado derecho. El primero que se ejecuta es el lado derecho. Entonces lo que va a hacer es que primero va a ejecutar esta parte, o sea, va a hacer todo esto que esté en esta parte de acá, y después lo va a guardar en la variable d. ¿Qué es lo último que tendré que hacer? Poner un punto y coma. Ahora, ya tengo guardado todo en mi variable, ya nada más tengo que mostrarlo, ¿no? Con cout. Entonces aquí voy a poner el resultado es, dejo un espacio, menor, y voy a poner la variable que quiero que se vea, y por último, un endline. Y ahí está. Lo último que tendríamos que hacer sería poner un system, pause, y el return 0. Y ahí estaríamos, ¿no? Vamos a compilarlo para ver si no tenemos ningún error. Y ahí estaría, ¿no? Mi compilación me dice errores 0, warning ceros. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tengo que hacer? Pues ya nada más probarlo, ¿no? Vamos a... Oh, rayos, le di compilar otra vez. Bueno, lo siguiente que tengo que hacer es probarlo, ¿no? Entonces, para probarlo, pues le doy en correr y ahí está. Programa que utiliza una función para sumar dos números. Entonces, vamos a proporcionar esos dos números, que vendría siendo, no sé, digamos un 5.5, porque es flotante, le doy un enter, y después 1.1, y le doy un enter, y me dice, el resultado es 6.6. Ok, ahí está. Entonces alguien me podría llegar a decir, profesor, esto no tiene sentido, ¿por qué hacer una función? Fíjense bien, aquí no tiene mucho sentido porque mi código es pequeño. Pero si yo tuviese un código muy largote, muy largo, y yo solamente quisiese hacer ya directamente esa parte del proceso, esa parte que yo quiero elaborar, pues lo que tendría que hacer ya no tendría que poner todo ese código escrito aquí. Lo único que tendría que hacer es agarrar y escribir su nombre y lo ejecutaría. Ahora, ¿cuál es la otra ventaja que tiene? Supongamos que nosotros queremos hacer eso en distintas partes del programa y es un código muy largo, entonces tendríamos que estar copiando y pegando muchas veces esa parte del código. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Simple y sencillamente poner el nombre de la función en todas esas veces que queremos que se ejecute, quizá con distintos argumentos, no lo sé, y pues ya tendríamos reducido mucho lo que vendría siendo nuestro código. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Es un ejemplo bastante simple, bastante sencillo. Y pues vaya, vamos a dejar el video hasta aquí. Pasen una excelente tarde y pues quédense en casa.